Querida Iglesia de Iquique, muy buen domingo. Hoy ya 6 de febrero y estamos entrando en este segundo mes del año, esperando en Dios que puedan estar de vacaciones, descansando en familia. Y queremos, como todos los domingos, poder reflexionar el Evangelio para este domingo quinto del tiempo litúrgico que estamos viviendo, que va a ser tomado del Evangelio de San Lucas, que es el evangelista para este ciclo C de este tiempo. Nos cuenta en el capítulo 5 el evangelista Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que había recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabras del Señor. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Hermano, qué texto más bonito, sobre todo porque tiene 2 grandes dimensiones este relato bíblico que acabamos de escuchar del Evangelio de San Lucas. El primero de ello, este anuncio permanente que está haciendo Jesús en el sentido de poder ir animando, fortaleciendo, sanando, instruyendo al pueblo de Dios. Y por eso que nos dice el texto que mucha gente que estaba en la orilla del mar de la Galilea, allí escuchando a Jesucristo, aquel que tenía palabras de vida eterna, palabras de esperanza, palabras de fuerza, palabras también de sanación. Y podemos descubrir de que se juntó tanta gente en la orilla del mar que de repente el Señor de alguna manera dirige su mirada y ve a Pedro, Santiago y Juan que estaban con sus barcas. Después de haber hecho un trabajo de intentar sacar peces en el mar y no habían sacado absolutamente nada. Y es a raíz de esa situación, por un lado, la gente escuchando a Jesús entusiasmada y por otro lado, los discípulos desanimados, quizás cabizbajos de haber hecho el trabajo y de no haber obtenido la pesca necesaria. Entonces Jesús ocupa ese momento y le dice a Pedro, Jesús se sube a la barca de Pedro y le dice: toma una cierta distancia y se va a sentar en la barca, que es el signo de que en ese minuto Jesucristo
va a instruir, va a ocupar como la cátedra, va a enseñar al pueblo de Dios. De ahí que viene la palabra cátedra, que significa enseñanza, instrucción, formación. Y es lo que hace Jesús frente a ese grupo humano que eran tantos que el Señor necesita tomar una distancia para poder hablarle a todos. Y lo hace precisamente desde la barca de Pedro. Y hermanos, aquí está reflejado, podríamos decir, la barca que es la iglesia. Y ese Pedro, en ese minuto, pescador, hoy día es el Papa Francisco, quien también desde la cátedra de San Pedro le habla al mundo, le habla a la iglesia, nos habla a todo y nos muestra los caminos que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero después, hermanos, de este momento en que el Señor instruye a la gente, el Señor cómo va respondiendo a todos. Como decíamos, instruye a la gente, pero también ahora se va a ocupar del desánimo, de la sensación de fracaso en la que vivía Pedro, Santiago y Juan, que habían estado toda la noche tratando de pescar algo y no había sacado absolutamente nada. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, navega mar adentro y tira la red en ese lugar. Pedro, que había escuchado a Jesús, Pedro, que sabía que la palabra de Jesús era poderosa, le dice, porque tú lo dices, tiraré las redes. Es decir, Pedro ya está creyendo en la palabra poderosa de Jesucristo. ¿Quieres tener bendiciones en tu casa? ¿Quieres tener una familia en paz? ¿Quieres hacer camino seguro? Camina conforme a la palabra de Jesús. Seamos obedientes a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y dice el texto que fue tan grande la pesca, tan milagrosa, que Pedro quedó admirado. Y frente a esa grandiosidad de Dios, Pedro reconoce su pequeñez y su miseria. ¿Por qué? Porque no le había del todo confiado a Jesús, como que no le creía. Así como también muchas veces nosotros, hermanos, no creemos. Pareciese que la realidad es mucho más que nuestra fe. Tengamos confianza, hermano, en el Señor Jesús y que podamos ser obedientes a las palabras del Señor. Para cada uno de ustedes, un muy feliz domingo en familia y que el Señor nos dé la gracia de poder también, como los apóstoles, sentirnos anunciadores, pescadores de hombres, de almas para Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Feliz domingo.